Buenos días, Bernardo. Buenos días a todas, a todos que están acá. Como siempre, un gusto tenerles. Pues sí, vamos a tener hoy una sesión como intermedia, de un poquito para ir cerrando este año y ir pensando, ¿no? En todo el proceso que hemos venido desarrollando respecto a cómo pensar y planear y trabajar, ¿no? En un proceso de evaluación o un proyecto de evaluación de prevención de consumo de drogas. Me voy a permitir compartir mi pantalla con la presentación que les traigo para el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar haciendo un poco de taller en sí mismo porque vamos a estar desarrollando un ejercicio para ir viendo cómo trabajar con todos estos elementos que ya hemos estado recibiendo durante las 5 sesiones de capacitación anteriores, y entonces vamos a trabajar específicamente en la elaboración del diseño de evaluación. Es decir, este es un proceso que, como nos decía Javier Caballero en la sesión anterior, tenemos que pensar muy a profundidad desde un inicio para ir respondiendo esas 10 preguntas que él nos dejaba al final, ¿no? Entonces, justamente para empezar a hablar de esta elaboración, me gustaría recapitular un poquito lo que vimos en la sesión número 4, la sesión anterior, con Javier, nuestro invitado de la sesión anterior, y yo creo que lo fundamental que nos dejaba esta sesión con Javier era hablar de la evaluación por criterios, ¿no? Y justo muchas y muchos estuvieron haciéndole preguntas concretas sobre cómo era esta cuestión de trabajar a partir de los criterios, y él nos dejaba esta hermosa diapositiva para trabajar con los criterios de pertinencia, coherencia, sustentabilidad, impacto, eficiencia, eficacia, y que son conceptos que ya hemos ido manejando, que hemos ido aprendiendo durante la capacitación, y que vamos a seguir trabajando en todo este proceso, incluso que esperamos que no, que se quede ya en su imaginario de trabajo para el resto de su desarrollo, ¿no? Específico. Y estas 10 preguntas que nos planteaba Javier para empezar a pensar en una evaluación. Preguntas que a mí se me hicieron muy puntuales porque justo nos hacen responder como a los criterios y también a esta primer parte de, el proceso de evaluación, de cómo las voy a armar. Entonces, estas preguntas de, bueno, ¿qué quiero evaluar? Hay que hacer una evaluación, es decir, me pareció una pregunta muy importante. ¿Se puede hacer esta evaluación si teniendo en cuenta qué tenemos a la mano, con qué contamos y qué nos haría falta? ¿Quién tiene que participar en la evaluación? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué recursos necesito dedicar para hacer mi evaluación? ¿Cómo debe ser el proceso de evaluación? ¿Cómo formular las conclusiones? Algo muy importante que vamos a ver más adelante. ¿Cómo debe ser el informe de evaluación? Y ya sabemos que los informes son un extracto, solo una especie de resumen, conclusiones de todo el trabajo que se ha desarrollado por muchísimo tiempo, que lleva un gran esfuerzo y que queda plasmado, ¿no? En un documento, y un documento que tenemos que tratar que no se quede dentro de un cajón. Y por último, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa evaluación cuando se termine todo el proceso? Entonces, justamente estas 10 preguntas a mí me dan pie para introducirles el tema que vamos a estar revisando en la primera parte de la sesión de hoy. Vamos a dividir la sesión en dos momentos. En el primer momento vamos a hablar de cómo elaborar los términos de referencia, qué son los términos de referencia y qué es lo que yo entiendo como esta primer parte de responder a estas preguntas para empezar a trabajar en un proceso de evaluación. Y luego que hayamos visto eso, vamos a poner un ejemplo. Yo les traigo un ejemplo que me parece bien bonito, que nos va a ayudar muchísimo a comprender todavía más y a visualizar cómo generar estos términos de referencia para luego hacer un ejercicio. Vamos a trabajar con la dinámica que ya hemos usado anteriormente del trabajo en equipo. Vamos a elaborar equipos a partir de la plataforma del Zoom. Ustedes van a poder desarrollar ese ejercicio con los materiales que nosotros les tenemos preparados, y finalmente vamos a hacer una exposición por equipos pequeñita, unos 5 o 6 minutos por equipo, para que ustedes puedan como retroalimentarnos en este ejercicio, y vamos a cerrar ahí con algunas cuestiones de debate, ¿no? Acerca del ejercicio realizado. Y al último queremos traerles otro pequeño ejercicio de evaluación intermedia de lo que llevamos de capacitación. Esa va a ser la dinámica
del día de hoy. Y bueno, los retos de esta sesión, de la sesión en la que estamos ahorita, elaboración del diseño de evaluación. Y bueno, los retos van a ser tratar de responder a estas interrogantes, ¿no? Que son los términos de referencia de una evaluación, cuál es la metodología ideal para evaluar mi proyecto social, creo que es una pregunta que ya ha estado sobre la mesa y que creo que vamos a ir respondiendo en cada una de las sesiones poco a poco con todo el conocimiento, con toda la información que se vaya aportando y la retroalimentación de ustedes. Y bueno, la última interrogante que yo les traigo como reto es la pregunta de si estamos listos y listas para pensar en un diseño de evaluación. La idea es que ya ustedes vayan agarrando todos esos conocimientos y llevándolos a sus dinámicas, ¿no? A las prácticas en sí mismas para ir pensando en un diseño de evaluación muy ad hoc, muy aterrizado a su campo de trabajo. Los contenidos, como ya les comentaba, que vamos a estar revisando en la sesión de hoy, van a ser los términos de referencia de una evaluación y el ejercicio práctico por equipos, es lo que vamos a trabajar. Ahora, los términos de referencia. Justo yo les quiero comentar que la bibliografía que ustedes pueden tener, pueden acceder a ella a través de la plataforma del Classroom, donde hemos ido poniendo todos los materiales de trabajo, es la guía de evaluación para el tercer sector, que es una guía de evaluación creada en España para algunas organizaciones de la sociedad civil española, pero que se aterrizan perfectamente al contexto latinoamericano. Recuerden que ya está ahí en los materiales de Classroom. Como también todos los materiales que vamos a estar usando el día de hoy, pueden revisarlo en la sesión número 5 en el Classroom para que luego lo puedan revisar, retrabajar, etcétera. Y además, a través del chat de acá del Zoom, nuestro compañero Gerardo va a estar compartiéndoles no solo la liga de asistencia en varios momentos, sino también los materiales que vamos a estar usando. Empezamos a hablar de los esquemas perdón, de los términos de referencia, ¿no? Y esta parte tiene mucho que ver con el esquema de programación de una evaluación. Ya hemos estado hablando conceptualmente, qué cosa es la evaluación, cómo la aplicamos, cuál es su relación con los proyectos sociales, es decir, en el mundo de la intervención social, en qué momento se plantea la evaluación, y todas estas preguntas que nos dejaba Javier Caballero para ir generando, ¿no? Los cuestionamientos acerca de una evaluación. Entonces, justo dentro de este esquema de programación es donde entran los términos de referencia como aquel conjunto de acciones primeras que nos vamos a plantear para trabajar la evaluación. Hay que tenerlo, Javier nos decía, la evaluación pues, es parte del proceso de un proyecto social, pero se convierte en un ejercicio en sí mismo, ¿no? Entonces, justo la programación de la evaluación incluye el conjunto de trabajos previos al ejercicio concreto de evaluar. Se trata de establecer sus contenidos preliminares en términos de qué se va a evaluar y por qué, para quién lo va a hacer y para qué, cómo, cuándo y dónde se va a realizar la evaluación, y resulta algo equivalente a la formulación del proyecto, pero en esta ocasión la finalidad consiste en diseñar un proceso concreto de evaluación. Es decir, no podemos realizar una evaluación sin previa planificación, porque quedaría con muchas cosas sueltas este proceso, entonces lo mejor es llevarlo a partir de mucha gente lo trabaja desde la teoría del cambio, que nos hablaba Javier, desde el marco lógico se plantean los términos de referencia, es decir, conceptos que me imagino ya ustedes tienen dentro de su acervo, ¿no? Del dominio en el propio trabajo. Y bueno, va a responder este esquema de programación un poco a esta tablita que yo les traía por acá, que respecto a, bueno, cuáles son los contenidos, cuáles son los pasos a dar y quiénes son los responsables, ¿no? En esta primer parte de la programación de la evaluación. Lo primero, ¿por qué evaluar? Y esto es algo que ya hemos venido hablando en sesiones anteriores. ¿Por qué evaluar? Y esto significa tomar la decisión de evaluar según los criterios que queramos establecer y esos criterios base que veíamos en la sesión anterior. Y el responsable de tomar esta decisión va a ser la organización. ¿Para qué, qué y cómo evaluar?
el paso acá sería justamente lo que vamos a hacer hoy, la preparación de los términos de referencia. Y el responsable va a ser la organización. Mientras que el quién, cuándo y dónde evaluar es un paso en el que ya empezamos a elaborar el propio programa o el proyecto de trabajo evaluativo. Y el responsable va a ser el equipo evaluador a partir de esos términos de referencia. Quiero recordar también un poco acá, en la sesión número 3 estuvimos hablando de los tipos de evaluación y veíamos que no siempre tenemos que desarrollar un tipo o solamente un tipo de evaluación. Los tipos de evaluación se pueden entrelazar, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de los responsables y de quién toma las decisiones, creo que es importante pensar, en primer lugar, si esta evaluación va a ser interna o externa. Si queremos solicitar esa evaluación a un equipo evaluador externo o se nos pide que un agente externo venga a evaluarnos o si queremos desarrollar una evaluación interna. En este caso, el equipo evaluador quedaría dentro, si la evaluación es interna, quedaría dentro de la organización, pero con no sé si serían las palabras correctas para decirlo, pero con un poco de marco alejamiento, ¿no? Para poder llevar el proyecto en sí mismo. Entonces, como estamos viendo en esto primero, los términos de referencia son algo bien importante y es como el punto de partida para iniciar con la evaluación. Ahora, vamos a profundizar un poco más en estas cuestiones. ¿Por qué se evalúa? Corresponde al momento inicial de esta primera fase y constituye el punto de partida, como ya les mencionaba. Significa, en definitiva, tomar la decisión de evaluar. El porqué de esta decisión debe quedar suficientemente claro y argumentado en el seno de la institución responsable del proyecto, entre la población beneficiaria y también para el equipo evaluador. ¿Recuerdan cuando hablamos también un poco de la evaluación participativa, desde el enfoque participativo, y lo vamos a ver a mayor profundidad más adelante cuando hablemos, cuando tengamos nuestra sesión, la primera sesión de el siguiente año, que hablemos de, perdón, la metodología, las técnicas que se utilizan o se pueden utilizar en un proceso de evaluación, vamos a ver que esta otra parte, no solamente las personas que son la organización, que es agente del proyecto social, puede estar involucrada dentro del proceso de evaluación, sino que la población beneficiaria, los usuarios también son un elemento importante muchas veces desde el momento en que iniciamos, es decir, planteando la evaluación. En ocasiones se evalúa porque existe una exigencia administrativa de que así sea por parte del financiador. Desde un punto de vista estrictamente técnico, el motivo puede ser, entre muchos otros, la detección de alguna insuficiencia o un obstáculo durante la ejecución del proyecto, la ampliación de la acción social a otras áreas o a otros componentes adicionales también puede ser uno de los factores. O bien simplemente la necesidad de incrementar el conocimiento sobre el desempeño y los efectos de la intervención. Como ustedes ven, hay muchísimas razones para evaluar y veíamos que desde el inicio que la evaluación es un proceso natural, ¿no? Por decirlo de algún modo, aunque tengamos como, es decir, hemos crecido en una cultura de tenerle un poco de miedo a la evaluación, pero más que tenerle miedo, deberíamos asumirlo como un proceso de crecimiento, de aprendizaje y de retroalimentación y de mejoramiento de los proyectos que desarrollamos. Los resultados explícitos de esta reflexión facilitarán la concreción de los momentos posteriores. La evaluación siempre funciona para tomar mejores decisiones a futuro, ¿no? O incluso reorganizar esas decisiones, repensarlas, etcétera. El paso siguiente consiste en elaborar los términos de referencia de la evaluación, que son el soporte documental a partir del cual se construirán los cimientos de la evaluación. Aquí hay un elemento interesante, bueno, desde mi punto de vista, porque muchas veces nos gana la práctica, la cotidianidad, es decir, la praxis del trabajo que nos llena, que nos rebasa muchísimas veces, porque pues los problemas sociales ahí están latentes, ¿no? Vivos todo el tiempo y pues nuestra mayor intención es minimizarlos, trabajar en ellos,
prevenir, que es de lo que estamos hablando en esta capacitación, es como la intención final, ¿no? Mejorar el impacto de la prevención, aumentar el impacto de la prevención del consumo de drogas, etcétera. Entonces, nos gana toda esta cuestión de la vida cotidiana, del trabajo cotidiano, que muchas veces nos rebasa. Pero justamente los términos de referencia es como toda esta parte escrita que sustenta parte del proyecto social en sí mismo y la evaluación personal, es decir, directamente. En este caso, los términos de referencia deben incluir las preguntas a las que la evaluación debe dar respuesta, temática muy relacionada con los componentes o los criterios de evaluación, que serán tratados más adelante. En general, serán elaborados por la institución que se encarga de la evaluación, ya que es ella a quien le corresponde establecer los perfiles del proceso y sus áreas sustantivas. Entonces, aquí llega un elemento interesante. ¿Quién elabora los términos de referencia? ¿Quién los crea? Y la respuesta sencilla a esto es nosotros, es decir, la organización que se encarga de desarrollar el proyecto social, sea cual sea este, va a crear esos términos de referencia porque de ahí tiene que partir la intención de la evaluación. A veces nos llega desde arriba, por decirlo de algún modo, cuando hablamos de esta parte administrativa, pero ¿quién mejor que nosotros que hemos desarrollado el proyecto, que lo hemos ejecutado, que lo hemos estado implementando, muchas veces que ya lo concluimos? Es decir, terminó todo el proyecto, es una evaluación ex post y queremos saber, ¿no? Y medir esos criterios de los que hemos estado platicando en las sesiones anteriores. Entonces, generalmente los términos de referencia los crean las personas que tienen la intención, el interés en realizar una evaluación para que alguien más responda a estos términos de referencia y nos generen propuestas de evaluación que nosotros vamos a revisar y vamos a elegir cuál es la mejor propuesta para que se desarrolle la evaluación a nuestro proyecto. No sé si hasta ahí queda claro lo que acerca de los términos de referencia. Voy a abrir acá el chat y lo voy a poner a un ladito para que cualquier duda, comentario que quieran platicar sobre esta cuestión de los términos de referencia. También me gustaría que me comentaran acá si ya han trabajado alguna vez, han creado términos de referencia para algún proyecto en el que hayan trabajado en específico, y continuamos abordando un poco acerca de ellos. ¿Ok? Begoña me dice que sí, muy bien. Ok, seguimos. En un segundo momento, y tras de ser analizado por el equipo evaluador, se confeccionará un programa o un proyecto de trabajo con las aportaciones técnicas que procedan, complementando y describiendo algunos capítulos tales como el ámbito de aplicación, los procedimientos metodológicos a profundidad, porque pues la persona que nos haga una propuesta a nuestros términos de referencia tiene que ser muy específico en qué técnicas se van a usar para recopilar la información, qué fuentes se van a verificar. Recuerdo que Javier les hablaba un poco de esto, de las fuentes de verificación en la sesión anterior, incluso alguien le preguntaba, ¿no?, a qué se refería con ello, y concretándolo obviamente en los problemas y en las propuestas específicas. La selección de las cuestiones a exponer en los términos de referencia de la evaluación es de extrema importancia para los resultados de la evaluación, ¿no? Quizás un poco quienes hayamos desarrollado proyectos, es decir, elaborado las propuestas de los proyectos en sí mismos desde un inicio, desde el diagnóstico, el árbol de problemas, etcétera, les sea un poco más fácil asimilar estas cuestiones en el sentido de que mientras más claro, mientras más precisos sean nuestros objetivos, las metas de la evaluación, más claros van a estar esos resultados, más fácil se va a llegar a ellos. Y esto también tiene mucho que ver con la metodología planteada, ¿no? Si la metodología es específica, clara, es mucho más fácil de aplicar. También tenemos que pensar dentro de la metodología cuáles son aquellas técnicas que vamos a emplear para interpretar esos resultados, si vamos a trabajar con una metodología cuantitativa, completamente cuantitativa, o cualitativa, o incluso vamos a hacer una triangulación metodológica, es decir, vamos a usar técnicas de ambos enfoques, y todo esto, pues vamos a seguir profundizando más adelante, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que
mejores términos de referencia creados, mejores resultados de evaluación. Es casi que directamente proporcional. De hecho, algunas evaluaciones no resultan exitosas porque justamente los términos de referencia se han centrado en detalles sin ninguna especificación de conjunto en relación al propósito con el que se realiza la evaluación. De ahí la importancia de esta parte de la programación de la evaluación. A la hora de formular los términos de referencia, es muy importante tomar como punto de partida el objetivo de la evaluación y concentrarse en cuestiones y propuestas globales, evitando un nivel elevado de detalle. Más bien, debería corresponder al equipo de evaluación realizar una formulación más detallada, sujeta a los comentarios y a la aprobación del cliente. En este caso, pues vamos a funcionar de esta manera, como pues, yo creo mis términos de referencia, recibo propuestas y en función de esas propuestas voy a determinar cuál es la propuesta que más si se acerca o es de interés a los términos de referencia creados. Es importante también establecer claramente cuál es el propósito de la evaluación y qué clase de evaluación se prevé, es decir, qué clase de evaluación queremos que se desarrolle. Por ejemplo, evaluación de una fase o una evaluación ex post de un proyecto. Esto tiene muchísimo que ver en el momento que decidimos solicitar la evaluación o que queremos evaluar. A lo mejor estamos por empezar un proyecto, sería una evaluación ex ante, o estamos en la parte de la ejecución, implementación, y queremos hacer un corte, que sea una evaluación de fases, intermedia, de procesos, etcétera, o queremos una evaluación de impacto, donde también podemos medir eficiencia, eficacia, la sustentabilidad del proyecto, y entonces estamos solicitando una evaluación ex post, ¿no? De ese proyecto. Además de ello, es importante implicar a todas las partes interesadas, tanto de la parte donante como de la parte receptora, en la preparación y en la aprobación final de los términos de referencia. Aquí también quiero hacer un alto. Los términos de referencia no es algo que se elabora en un solo momento, ¿no? También es un proceso que se piensa y que se va cuestionando. Empezamos como por las ideas bases, un documento que se va construyendo. Y claro, siempre vamos a tener un tiempo determinado para esa construcción, trabajamos bajo presión todo el tiempo y decimos, bueno, ya, nos decidimos a empezar a trabajar los términos de referencia y vamos a ir aportando ideas y esas ideas van a ir alimentando este documento que se va a ir revisando, que se va a ir acotando a los intereses del proyecto, a los intereses de evaluación que tengamos y cuando ya esté completamente listo, esta aprobación final pues muchas veces tiene que ser de conjunto, ¿no? Si tenemos un proyecto que es financiado, pues también las personas que financian el proyecto deberían formar parte de esta aprobación, así como la propia organización, muchas veces la población beneficiaria también puede intervenir y finalmente pues ya la podemos sacar, ¿no? Como convocatoria un público abierto o también en un marco más cerrado, todo depende de qué intereses tenemos de quien nos evalúe, ¿no? A ver, déjenme pasar mi diapositiva, disculpen. Okay. ¿Ok? Y acá vamos a hablar de las partes que llevan los términos de referencia. Así ya vamos a entrar en concreto en cómo armar un esquema de términos de referencia. Lo primero que vamos a plantear en ese documento van a ser los antecedentes del proyecto, donde esta parte tenemos que trabajarla bastante. Vamos a desarrollar el contexto y la razón de ser del proyecto. Esto lo vamos a tomar de otros documentos y de nuestra propia experiencia, perdón, de trabajo. Déjenme tomar agua. Y vamos a hablar un poco también de la descripción del proyecto, los principales elementos de la matriz del proyecto. No debería ser difícil trabajar esta parte, creo que ahí que lo que más juega contra nosotros es que tenemos que ser muy concretos a la hora de plantear los antecedentes del proyecto, es decir, no desarrollar, no copiar y pegar directamente de cuando elaboramos el proyecto, sino ser muy concretos en lo que queremos visualizar al inicio de estos términos de referencia, que se entienda, que se comprenda cuál es ese contexto
cuál fue el diagnóstico inicial, cuál es la razón del ser del proyecto, dependiendo también la fase en la que estemos del proyecto, la descripción de ese mismo, por ejemplo, si ya se concluyó el proyecto, cómo se finalizó, fue el cierre del proyecto, es decir, cuáles fueron los números finales, etcétera, ya sea tanto cuantitativa como cualitativamente, para pasar al segundo momento, que en sí es el objeto de la evaluación. Aquí vamos a responder a las razones relativas a las decisiones formales, es decir, todas esas preguntitas que ya están ahí sobre la mesa, qué queremos evaluar, para qué vamos a evaluar, etcétera. Las razones relativas al desempeño del proyecto y el uso que se dará de los resultados. Creo que esto es un elemento importante plantear desde un inicio qué vamos a hacer con esos resultados que sean arrojados por el proceso de evaluación o por el proyecto de evaluación. Luego vamos a trabajar un tercer elemento, que es el ámbito de aplicación y los métodos. Aquí ya nos vamos metiendo más de cabeza en cómo queremos que se desarrolle la evaluación, ¿no? Y vamos a hablar de ese ámbito de aplicación, dónde se va a desarrollar la evaluación, el tipo de análisis que queremos que se desarrolle, los métodos a utilizar y el grado de detalle. Recuerdan hace un momento en la diapositiva anterior que se recomendaba que el grado de detalle no tiene que ser tan específico, tanto que dé la cobertura para recibir propuestas diferentes, ¿no? Y que nosotros podamos tomar una decisión cuál de esas especies, es decir, la especificidad que se muestra en la propuesta, cuál es la que nos gustaría tener dentro de nuestra evaluación. Luego, el aspecto número 4 tiene que ver con las cuestiones a tratar, es decir, en qué medida se tratarán todas o se seleccionarán solo algunas cuestiones y áreas de análisis. Y esto tiene que ver justamente con los criterios, ¿no? La eficiencia, la eficacia, el impacto, la pertinencia, la viabilidad del proyecto, la sustentabilidad, etcétera. Y los grados de especialización. No siempre un proyecto de evaluación tiene que tener todos los criterios, ¿no? Creo que Javier dejaba también muy en claro esta cuestión. Hay proyectos de evaluación, es decir, hay procesos de evaluación donde solamente se mide el impacto o solamente se mide la pertinencia, la sustentabilidad, la viabilidad del proyecto o eficiencia y eficacia de ese proyecto. No necesariamente, no es forzoso que siempre en un proyecto de evaluación se midan todos los criterios. Y creo que esto también tiene un poco que ver en qué momento del proyecto estemos, ¿no? Qué parte del proyecto querramos evaluar. Y también el grado de especialización que se va a necesitar para desarrollar esta evaluación. Un quinto momento de los términos de referencia nos va a permitir hablar acerca del equipo evaluador. ¿Qué queremos como equipo evaluador, ¿no? El número de miembros del equipo, las funciones que estos van a tener, las cualificaciones requeridas, es decir, esto es muy importante, el perfil profesional y la experiencia. Recuerdan que en algún momento en la sesión número 3 hablábamos de esta cuestión cuando hablábamos de los tipos de evaluación, de las formas de evaluación y acerca de los evaluadores, y decíamos que si en la bibliografía se plantea que muchas veces se elige al equipo evaluador teniendo en cuenta que este grupo o estas personas tienen un perfil de especialización en metodologías, ¿no? Son personas que saben mucho de metodología, pero probablemente no han tenido una experiencia cercana o no tienen un perfil de conocimiento acerca del área sustantiva donde estamos trabajando. Y eso puede ir en el detrimento de la propia evaluación. Entonces, estos términos de referencia nos dan la cobertura, son el marco ideal para tratar de generar un perfil de evaluador, de un equipo evaluador, donde confluyan tanto el expertise en el área de la evaluación, de la metodología de la evaluación, pero también en el área sustantiva donde nosotros estamos trabajando, es decir, donde se aplica nuestro proyecto en sí mismo. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo que yo les traigo para aterrizar, ¿no? Todas estas partes de los términos de referencia. Y también va a ser muy importante el calendario.
perdón, las fechas aproximadas y la asignación de los tiempos. Nosotros vamos a poner la pauta de en qué tiempos y en qué fechas queremos que se realice la evaluación, es decir, vamos a solicitar un cronograma de trabajo para plantear el antes, el durante y después el trabajo de campo. ¿Qué se va a hacer en cada momento? ¿Cuándo queremos que se nos entregue los informes preliminares, etcétera? Pero también para esto va a servir muchísimo, no solamente para tener un control sobre la evaluación que se va realizando, sino también para el acompañamiento durante el proceso de evaluación. Es decir, el equipo evaluador no llega como un ente aislado a hacer la evaluación, se va, lo analiza, crea un informe y viene y nos los entrega, ¿no? Sino que se trata de un trabajo conjunto, mancomunado en la mayoría de las veces, es lo deseado, es lo esperado, para que forme parte, es decir, para que sea congruente, coherente y que haya también una implicación de las otras áreas dentro del proceso de evaluación. Pero pues finalmente el calendario lo que nos va a posibilitar es esto. Y tenemos que tratar de generar un calendario abierto para que las propuestas que recibamos pues sean viables, ¿no? Se ajusten a los tiempos que nosotros tenemos. El punto número 7 van a ser las consultas sobre el terreno, donde se van a establecer las autoridades de las instituciones y los grupos a los que se van a consultar durante y al final del trabajo de campo también. Y por último, vemos acá en estos términos de referencia que se habla de la elaboración de los informes. Aquí se van a establecer los plazos para realizar la versión preliminar y el informe final de la evaluación, y también se va a hacer una especificación del modelo técnico para el informe final, es decir, qué queremos que esté dentro de ese informe final, en qué momento, cómo se van a plantear los resultados, las recomendaciones, que es algo muy importante, y no me quiero adelantar porque justo muchas cosas de esto que estamos hablando en los términos de referencia, los vamos a continuar trabajando a profundidad en el resto de las sesiones, ¿no? Vamos a tener una sesión número 9, donde vamos a hablar justamente de la elaboración de los informes, que no por último es algo menos importante, porque pues es lo que va a quedar escrito, pero además con lo que nos vamos a quedar y las recomendaciones con las que vamos a trabajar a futuro, ¿no? Para tomar decisiones a futuro. Entonces, estas recomendaciones van a ser uno de los ejes más importantes del término del proceso de evaluación. Entonces, hay otros puntos que se van incluyendo en los términos de referencia, depende mucho como de la dinámica del proyecto de evaluar, de las personas que solicitan los términos de referencia, lo vamos a ver cómo se maneja en este ejemplo que yo les voy a presentar a continuación, y que no es un ejemplo específico del campo de la prevención del consumo de drogas, pero me pareció un ejemplo muy bueno para revisar unos términos de referencia ya en concreto, redactados, es decir, en la vida real, no es un caso inventado, fueron unos términos de referencia que llegaron a mí a través de pues, otras áreas en las que trabajo y que me gustó mucho, si lo pensaba en compartírselos, porque se me hace que, es decir, me parece que están muy bien elaborados. Entonces, para esto, hasta aquí me gustaría hacer un pequeño alto de un par de minutos en lo que yo dejo de compartir la pantalla para poder, ¿cómo se llama? Compartir la otra presentación que traigo, y me gustaría como, bueno, que me pusieran sus comentarios en el chat, qué les parece la información hasta acá recibida. No sé si el doctor Camacho quisiera decirnos algo, comentarnos algo hasta el momento. Por acá estoy leyendo un comentario de Héctor Cerrilla que nos dice que las aportaciones técnicas, en su opinión, deben tener un sustento teórico previo de pensamiento crítico aplicado al escenario en contexto y de recuperación de buenas prácticas previas. Pero el problema de mi experiencia es incluir diversos posicionamientos multidisciplinarios. Sí, siempre es un reto, Héctor, coincido completamente contigo, y es un reto trabajar desde el ámbito multidisciplinario o incluso desde la transdisciplinaridad, ¿no? Que es como donde tratamos de involucrar diferentes posturas, pero también es algo que yo creo que vamos enriqueciendo en el trabajo en equipo, ¿no? Es decir, el poder confluir con personas de diferentes áreas y generar este posicionamiento en conjunto es lo que, desde mi experiencia, genera como estas multiposiciones.
y pues de ello llevarlo, ¿no? A esta primer parte de pensar la evaluación desde ahí, no solamente desde el ámbito, no sé, psicológico, psicopedagógico, de intervención o algo así, sino incluyendo otras perspectivas. Pues justo yo les decía, ¿no? Les traía un ejemplo de términos de referencia para la contratación de una consultoría externa de evaluación. Aquí, desde el primer instante, ya estamos viendo que lo que se quiere con estos términos de referencia es que se haga una evaluación externa, es decir, contratar a alguien a modo cliente para que venga a evaluarnos desde fuera. Y este ejemplo es del Instituto para las Mujeres en la Migración, ACE, IMUMI, que acaba de terminar un proyecto a 3 años que realizaron, acaban de terminar su proyecto, lo vamos a ver más adelante en el cuerpo del documento, y están queriendo que se haga una evaluación de impacto del proyecto. Y justo era algo que a mí me motivaba ponerles este ejemplo, aunque no tenga que nada que ver con el mundo de la prevención, del consumo de drogas en sí mismo, y es porque yo encontraba como algunas similitudes, ¿no? Como pues estamos pensando desde el inicio de este proyecto que estamos desarrollando nosotros mismos, desde Ser Social, en generar una metodología o pensar en una metodología que nos ayude a evaluar el impacto, ¿no? De la prevención del consumo de drogas en México, desde diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y, por ejemplo, pues acá ellos desde un inicio, en su portada, ponen pues quiénes son, qué es lo que están pidiendo específicamente, es decir, qué tipo de evaluación quieren, cómo se llama el proyecto a evaluar, que es un proyecto de contribución a la protección internacional de México a mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Y si ustedes, a reserva de lo que piensen, yo asocio un poco el tema de la protección con el tema de la prevención, ¿no? Porque creo que esta protección está pensada justamente en que si las personas ya han vivido, si ya fueron víctimas de violencia, no vuelva a ocurrir esto, ¿no? Es decir, no sigan siendo revictimizadas por esta violencia de género. Y fue un proyecto financiado por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas. Es decir, este es un proyecto que tiene un financiamiento y que las personas que forman parte del financiamiento también van a ser involucradas en el proceso de evaluación. Y bueno, finalmente tiene la fecha en que se elaboró el proyecto. Esta es la carátula, la portada de los términos de referencia, y justo creo que el ejemplo va a servir mucho para que ustedes vayan como visualizando cómo luego viene una segunda parte donde viene la tabla de contenidos. Es muy interesante, creo yo que es importante que en nuestros términos de referencia creemos esta tabla de contenidos o el índice, como se le conoce comúnmente, para que la persona que lo vaya a revisar, que lo vaya a leer, sepa de antemano qué aparece dentro de los términos de referencia, ¿no? Cuáles son los elementos que van a leer y que son importantes revisar. Y que ustedes ven que justo esta tabla de contenidos se parece muchísimo a lo que yo les mostraba en la presentación anterior acerca de cuáles son los elementos que debe incluir o que debemos desarrollar dentro de los términos de referencia. Los antecedentes y el contexto, el proyecto en sí mismo, la descripción del proyecto, cuáles son los objetivos, el propósito y el alcance de la evaluación, y se desglosa cuáles son esas preguntas de evaluación, cuál va a ser la metodología, cuál es la metodología que nosotros queremos que se desarrolle, que desarrolle nuestro evaluador, cuáles son los productos esperados, por supuesto, muy importante. Las consideraciones éticas, a mí se me hace sumamente relevante esta cuestión de las consideraciones éticas, que las vamos a ver específicamente en este ejemplo, porque no aparecen allá en la tabla anterior. Entonces aquí ustedes van a ir sumando detallitos que pueden y que deben estar dentro dentro de nuestros términos de referencia, porque pues trabajar éticamente y que el evaluador sepa cuál es nuestro compromiso ético con las personas, con el proyecto en primer lugar, con las personas usuarias, con la población beneficiaria, yo creo que es algo relevante, ¿no? Las competencias que exigimos, es decir, esto, quién va a ser nuestro equipo evaluador, quién queremos que sea nuestro equipo evaluador, y finalmente la documentación que tiene que presentar el equipo, es decir, en qué momento queremos que se presente esa documentación y cuál va a ser ella, técnicamente eso se va a desarrollar más adelante, y al final el cronograma, ¿no? Que
vamos a solicitar un tipo de cronograma y en cada propuesta pues vamos a decir cuál es la que más se ajusta a nuestros requerimientos. Esta es la tabla de contenidos y vamos a estar revisando todo esto. Bueno, acá en primer, pues desarrolla la tabla de contenido, los antecedentes y el contexto, ¿no? No lo voy a leer completamente, si a ustedes esto les genera interés, pues espero que lo revisen, lo tienen en el Classroom como material de trabajo, se los van a, espero que Gera ya lo haya compartido acá, no tengo el chat abierto ahorita, pero en estos antecedentes, el antecedente, por ejemplo, se empieza hablando de quién es la organización, es decir, quién es el IMUMI AC, quién es el Instituto de las Mujeres en la Migración AC, desde cuándo se creó, con quién trabaja, cómo ha sido su constitución legal, dónde trabaja. Vamos a ver que no solamente trabaja en México, sino también trabaja con los contextos, los lugares de origen de las mujeres que son víctimas de violencia, porque se trata de realizar una protección integral a mujeres y niñas. Entonces, también, por ejemplo, por ahí dice en una parte de los antecedentes, desarrolla acciones de capacitación y fortalecimiento técnico dirigidas a otras organizaciones que trabajan temas de migración, periodistas, usuarios, actores gubernamentales en México, Centroamérica y Estados Unidos, así como investigación en los temas que afectan e interesan a las mujeres migrantes y sus familias. Es decir, su rango de trabajo es bastante amplio y es lo que nos está ilustrando, ¿no? Para que sepamos quién es la organización, y yo creo que eso es importante en la presentación que hagamos en nuestros términos de referencia. Y luego, pues viene el contexto de por qué ese proyecto, ¿no? De empezar a explicar y a contar el proyecto. Si ustedes se fijan, bueno, pues ya me dicen que se ve muy chiquito, no sé si alcanzan a leer, empieza hablando en números, ¿no? Es decir, mostrando las estadísticas que sustentan en alguna medida que se empiece a pensar en un proyecto de este tipo, y pues en las cuestiones iniciales que tienen que ver con el diagnóstico que se realizó para generar el proyecto, etcétera. Yo creo que es algo que solamente funciona, es decir, es importante ahí enunciarlo. Y vamos a pasar al segundo elemento, porque no me quiero robar muchísimo tiempo para luego desarrollar nuestro ejercicio. Aquí se mete directamente, el segundo punto es el proyecto en sí mismo, y nos empieza a hacer la descripción del proyecto. Si ustedes se fijan, acá nos empieza a dar datos importantes: el nombre del proyecto, quiénes son las organizaciones que lo ejecutan, y ya vemos que aquí hay una colaboración conjunta. Quizás en nuestros proyectos los hacemos desde nuestro espacio individual, desde nuestra organización, o tenemos colaboraciones con otras organizaciones con quien nos financia, y esto también es importante ponerlo en este momento. ¿Cuánto fue, es decir, cuál fue la duración del proyecto? Acá estamos hablando de un proyecto es decir, estamos pidiendo una evaluación de impacto de un proyecto que ya concluyó. Aquí es importante poner cuánto dura nuestro proyecto, en qué momento estamos. Por ejemplo, aquí dice situación actual de la implementación del proyecto, pues, con plazos para completarlo, y pues dice que ya está en la etapa final, finalizó va a finalizar el 30 de septiembre de 2022, porque ellos publican su convocatoria el día 22 de septiembre, si mal no recuerdo. Entonces ya ellos están trabajando rapidito para que inicie su evaluación lo más pronto posible. ¿Cuál es la meta del proyecto y quiénes son las destinatarias en este caso, ¿no? Del proyecto? Son como los elementos fundamentales que hay que plasmar desde un inicio, y quiénes son estas otras organizaciones que forman parte del proyecto, que han estado involucradas en el proyecto de una forma u otra. Y pues acá pues habla un poco de la teoría del cambio, es decir, Javier les comentó un poquito desde la visión de Carol Weiss, que es quien ha desarrollado esta teoría del cambio que se propuso para desarrollar el proyecto. Todo esto, hasta el momento,
ya es algo que deberíamos tener súper sabido, ¿no? Súper conocido, porque tuvimos que hacerlo cuando pensamos inicialmente en el proyecto antes de la parte de la implementación y todo eso, ¿no? Es decir, yo creo que esto es nada más como revisar nuestro trabajo previo y hacerlo bastante concreto para llevarlo a los términos de referencia. Entonces, pues aquí plantea cómo llegar a los resultados esperados del proyecto a través de 3 estrategias fundamentales, ¿no? Y pues ya luego acá habla un poco de la cadena de resultados, los supuestos del proyecto. No me quiero meter a leerlos para no perder el tiempo en ellos, solo quiero que vean cómo se van planteando todas las partes de los términos de referencia, todo lo que es importante colocar acá, ¿no? Entonces ahí habla de cómo, por ejemplo, varias organizaciones para colaborar a varias organizaciones para valorar la necesidad del proyecto. Las organizaciones dijeron que tendrían suficientes casos para derivar siempre y cuando las mujeres tuvieran alojamiento durante el procedimiento y atención emocional para acompañarles en su proceso legal y de integración en el país. Estamos hablando de México. Apoyo emocional, el IMUMI brindará asistencia psicológica a las mujeres durante sus procesos de solicitud de asilo y contribuirá a su integración socioeconómica en México. Además, cuenta con políticas. La organización cuenta con políticas de protección de información para mantener la confidencialidad de los datos de las beneficiarias, así como protocolos de seguridad para el equipo y las usuarias. Y además de esto, también se cuenta con capacitación y asistencia técnica y no hay riesgos para el desarrollo de este tipo de actividades, ¿no? Esto es parte de los supuestos que es importante, son importantes más adelante también vamos a ver un poco cómo se plantea esta cuestión de la protección a mujeres víctimas de violencia de género, mujeres y niñas migrantes víctimas de violencia de género desde las consideraciones éticas y cómo hay una coherencia en todo lo que se plantea durante los términos de referencia. Aquí continúa, habla un poco dentro de la parte de la descripción del proyecto de las características de las mujeres y las niñas que son las beneficiarias primarias, ¿no? Y habla de una población de 150 mujeres refugiadas, desplazadas internas, solicitantes de asilo, víctimas de violencia basada en género y con necesidades de protección internacional. Y también, bueno, mujeres adultas de 25 a 60 años, adolescentes, esto es por edades, adolescentes de 10 a 19 años, mujeres jóvenes de 20 a 24 años y niñas de 0 a 9 años. Yo asumo que cuando ya tenemos un proyecto concluido, tenemos como súper dominado, ¿no? ¿Quién ha sido nuestra población? Y también habla de los socios involucrados en el proyecto. Ya les digo, esto no es obligatorio, puede ser que nuestro proyecto haya tenido un solo socio o no haya tenido ninguno y nosotros hayamos trabajado solitos y pues aquí no habría que poner nada, ¿no? No es que sea obligatorio llenar todos los espacios. Luego, el punto número 3 es el propósito, los objetivos y el alcance de la evaluación. Aquí ya empezamos a meternos directamente en materia de qué queremos para nuestra evaluación. Y esto sí lo quiero comentar para que vayamos viendo justamente el ejemplo, ¿no? Plantean que su propósito es esta evaluación final se realiza a fines de aportar evidencia de los avances, los logros y los resultados obtenidos luego de la implementación del proyecto, como así también de las lecciones aprendidas, las fortalezas y los aspectos a mejorar. Y es un requisito del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer. Sí, ya aquí nos está diciendo cuál es la intención, qué se quiere y, bueno, también un poco por qué, no, pues está diciendo porque es un requisito de quien les financió. Y además de eso plantean que un propósito importante es que las instituciones participantes en la implementación del proyecto serán las usuarias directas principales de esos resultados de evaluación, ya que habrán estado involucradas en el diseño, implementación y todo el ciclo. Y aquí pues me regreso a lo que ya les mencionaba anteriormente, de la importancia de involucrar a todos los factores dentro de nuestro proceso de evaluación. Luego se plantea el objetivo general, que es realizar una evaluación final del proyecto para obtener información cuantitativa y cualitativa sobre el desarrollo del mismo, para analizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Si ustedes se fijan, este objetivo general es un objetivo súper escueto, en el sentido
de que lo que se mencionaba anteriormente cuando hablábamos de los términos de referencia. No hay que generar un meticuloso nivel de detalle, sino que hay que dejarlo claro, pero abierto para recibir propuestas, ¿no? En el caso de que queramos una evaluación externa, si la evaluación es interna, pues también hay que recibir propuestas, pero pues ahí pues, sí pudiéramos jugar con un mayor nivel de detalle. Luego vienen los objetivos específicos y aquí se empieza a trabajar en función de los criterios. Si ustedes se fijan, los criterios están resaltados en negrita, ¿no? Entonces, aquí se va a hablar de cuáles son los criterios que van a fijar nuestra evaluación. El primero, analizar la pertinencia y la coherencia en cuanto a la propuesta de intervención y el marco de resultados del proyecto, a partir de la teoría del cambio que se propuso y del contexto. El segundo, analizar eficacia en términos de logro de los objetivos, los resultados y los productos previstos para el proyecto, y la eficiencia en cuanto al uso de los recursos previstos. Vimos cuando hablamos de conceptos de evaluación que era muy importante hacer esta diferencia entre eficacia y eficiencia. Analizar la sostenibilidad en términos de cuánto se mantendrán los resultados obtenidos, en especial los campos positivos producidos en las destinatarias primarias y secundarias, y una vez finalizado el proyecto. Cuarto, identificar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas con base en los resultados obtenidos. Desarrollar recomendaciones que permitan a las instituciones ejecutoras afianzar los aprendizajes del proyecto. Sexto, en cuanto a los resultados, servirán para utilizar los cambios positivos y las lecciones aprendidas para mejorar nuestro trabajo en la temática y difundir los resultados. Esto hará que lo hará el IMUMI en reuniones con el gobierno y tomadores de decisiones. Otras organizaciones que trabajan las mismas temáticas, la academia y los medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que el IMUMI tiene una relación directa con la UNAM y entonces también hay un vínculo directo con la investigación académica. El número 7 tiene que ver con la dimensión geográfica de la evaluación, porque ellos tienen una cobertura espacial bastante amplia, pues que no sea nuestro caso, que nuestro trabajo sea más a nivel local. La número 8 es la dimensión sectorial de la evaluación y la número 9 la dimensión temporal, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la dimensión temporal se plantea que se realizará la evaluación del periodo completo de implementación desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2022, de todo el proyecto, teniendo en cuenta el cambio de contexto originado por la pandemia, algo muy importante en estos tiempos, y otros cambios en las políticas migratorias regionales por la llegada de nuevos gobiernos, ¿no? Porque eso es algo muy específico del trabajo que han desarrollado. Entonces, aquí ven cómo de un objetivo general muy abierto se derivan objetivos específicos que van directamente hacia los indicadores que ellos quieren, hacia los criterios que ellos quieren o que ellas, las integrantes del IMUMI, quieren que se evalúen y que luego más adelante en las siguientes sesiones vamos a ver cómo estos objetivos específicos y estos criterios de evaluación se convierten en indicadores de evaluación. Acá se plantean las preguntas de evaluación y estas están directamente relacionadas con los criterios, ¿no? Ya sea en el diseño como en los resultados. Voy a leer algunas, solo por poner un ejemplo. Por ejemplo, en este sentido, en cuanto a la pertenencia, una de las preguntas es, ¿contiene el proyecto evaluado los instrumentos de gestión programática oportunos, indicadores, metas y presupuesto? ¿Se mide la eficiencia del mismo? En cuanto a, por ejemplo, la eficacia, se pregunta de qué manera los contextos favorecieron o afectaron el cumplimiento de las metas, efectos y productos previstos. Todas estas preguntas que se van generando son las que se quieren que conteste la evaluación, ¿no? A partir de la información recopilada en cuanto a la generación de conocimientos, por ejemplo, en qué medida ha generado el proyecto conocimientos y prácticas prometedoras o emergentes en el ámbito de la protección internacional y el asilo a mujeres migrantes víctimas de violencia de género, que deban documentarse y ponerse en común con otros profesionales. Y así, cada uno de estos criterios va a tener
sus propias preguntas, ¿no? Y no sé si recordarán, a mí me quedó muy en la cabeza aquello que nos decía Javier cuando nos hablaba del modelo de evaluación, de que un objetivo general se convierte en varios objetivos específicos y cada uno de estos objetivos específicos que atiende a un criterio de evaluación debe convertirse en 3, 4 indicadores, ¿no? Es decir, estas preguntas que son los que vamos a crear como indicadores, y aquí estamos viendo el clarísimo ejemplo de cómo se van creando preguntas. En total tiene unas 23 preguntas, es decir, unos 23 indicadores finalmente para trabajar este proyecto de evaluación. Claro, un proyecto de evaluación bastante, es decir, un proyecto bastante grande a 3 años, que ustedes ven que incide en varias áreas, entonces pues también de ahí el tamaño de la evaluación es correlativo, ¿no? Y luego viene el punto número 5, en el que se empieza a plantear la metodología. Discúlpenme, déjenme. Ajá, ya me están diciendo que me queda poco tiempo para el receso. La metodología. Lo quiero leer porque me parece que esta es una parte importante y es justo lo que estamos tratando de aprender a hacer acá, ¿no? Ellos solicitan y dicen, se espera que el equipo de evaluación proponga una metodología de revisión mixta de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos, que el enfoque general debe centrarse en la equidad y ser sensible al género, con un alto nivel de participación de las partes interesadas, por lo que pueda resultar necesario que se haga investigación en campo. La consultoría dispondrá de fuentes de datos primarios, estadísticas, estudios de caso, documentos del proyecto con investigación y propuestas e informes disponibles en la organización para consultar. Una propuesta técnica y financiera debe formar parte de los documentos de la solicitud. Una vez seleccionado, se espera un trabajo detallado en el informe inicial. Se puede hacer un taller o grupo de enfoque en el que participe un representante de cada grupo de los participantes, es decir, beneficiarios en el gobierno, tomadores de decisiones, usuarias, organizaciones de la sociedad civil, medios, preferentemente los más involucrados y abiertos durante el proceso, con la intención de generar cambios. La consultoría deberá aportar, cuando se habla de la consultoría se refiere al equipo evaluador, deberá aportar asesoramiento en lo referente a estos términos de referencia y participar activamente en el diseño de la evaluación, además de aportar conocimientos técnicos o contextuales sobre la temática. Las y los beneficiarios deberán ser motivados a participar en el proceso de recopilación de datos. Y si ustedes se fijan, aquí es amplio, es abierto, pero está puntualizando en los elementos que quieren que se desarrollen metodológicamente durante el proceso. A quién involucrar, cómo involucrarlos, qué se espera recibir de esta consultoría, no solamente la evaluación, sino también asesoramiento en diferentes momentos y que se motive a que el resto de los factores sean involucrados en la evaluación. En los productos esperados, se espera un informe inicial, es decir, esa propuesta de lo que yo les hablaba, donde se va a tener, incluir la metodología propuesta, el plan de recopilación de datos, las herramientas que se van a usar para recopilar los datos, es decir, guías de entrevista, cuestionarios, métodos de muestreo, calendario con fechas, es decir, un cronograma para entrega de productos, para realización de productos, viajes si procede, y todas las disposiciones logísticas para la evaluación. Un borrador del informe y el informe final. Es decir, antes del informe final tienen que entregar un borrador como a mitad del cronograma para ver cómo se va trabajando, y finalmente ellos están solicitando que sea un evento para presentar los resultados, ¿no? Un taller final para compartir las principales conclusiones y las recomendaciones. Las principales lecciones y recomendaciones para hacer un proceso de socialización de todo este final de la evaluación. Y aquí llega la parte de las consideraciones éticas, que yo les decía que para mí era importante, y porque además no vienen en la otra parte que yo les estaba mostrando, ¿no? Y ellos plantean que el equipo evaluador deberán establecer salvaguardias y protocolos específicos para proteger la seguridad física y psicológica de las personas encuestadas y entrevistadas en el transcurso de la evaluación, así como de quienes están involucrados en la recopilación de datos, evitando que sufran cualquier tipo de daño. Es decir, aquí en este caso se plantea que tienen que priorizar la seguridad no solamente de las personas usuarias y beneficiarias, sino también del propio equipo evaluador y de las personas que forman parte del proyecto, de la organización.
debe garantizarse la protección de los derechos individuales y que la participación en la evaluación no dé lugar a nuevas vulneraciones de los derechos de las personas involucradas. Esto es teniendo en cuenta mucho el contexto donde se trabaja, ¿no? Se habla de la protección de los derechos, se habla de tener recursos de contención psicológica, del tema de la confidencialidad, que es muy importante en este tipo de casos. Creo que también cuando trabajamos con otras poblaciones como niñeces, juventudes, adolescencia, también es importante este tema. Y, por ejemplo, al último, hablan de que la persona entrevistadora o evaluadora deberá considerar y garantizar las medidas de accesibilidad o apoyos que puedan llegar a necesitar las personas entrevistadas, consultando previamente si existe alguna necesidad en concreto. Son cuestiones que hay que tener para desarrollar también la evaluación. Cuando hablamos de las competencias exigidas, estamos hablando de qué queremos de ese equipo evaluador, ¿no? Una, en primer lugar, la experiencia en evaluación de al menos 5 años, en la aplicación de evaluación externa, con destrezas en métodos mixtos de evaluación, flexibilidad en el uso de esos métodos, es decir, que sean no tradicionales y que sean innovadores, conocimiento experto en el enfoque de evaluación basados en el género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas y en cuestiones de violencia contra mujeres y niñas, experiencia específica en evaluación en áreas referidas a la erradicación de la violencia, experiencia en recopilación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, antecedentes de liderazgo y conducción de equipos, excelente comunicación y capacidad para comunicarse con distintos actores y expresar ideas y conceptos de forma clara y concisa, experiencia y conocimiento regionales o del país, que también requiere unos conocimientos exhaustivos acerca de México. Esas son las competencias que se solicitan, pues cada quien va a pensar en qué competencias quiere pedirle a su equipo evaluador. Y por último, la documentación que tiene que presentar este equipo. Pues claro, siempre tenemos que pedirles cuál es el diseño de evaluación propuesto, es decir, este informe inicial que ellos nos proponen, cuáles fuentes van a usar, de datos van a utilizar, cuáles van a ser sus métodos y el análisis y la recolección de datos, el cronograma con las distintas actividades que ellos nos plantean y cómo van a entregar los productos, cuando además el plan para proteger los derechos de las personas, porque para este proyecto es algo muy importante, y una propuesta de honorarios, ¿no? Pues esto no se hace por amor al arte. También está la propuesta de honorarios, el equipo de valor va a decir cuánto quiere que se le pague por su trabajo, y pues ahí ya se hace una discusión para finalmente decidir si el proyecto, si la organización tiene el dinero o no para pagar esa cantidad. Entonces, es una cuestión ya mucho más técnica y de financiera. Y por último, el cronograma y envío de propuestas. Y este está encaminado a poner límites, ¿no? En cuanto a fechas. La fecha límite para la recepción de propuestas, cuándo empezaría el proceso de evaluación que ellos llaman como consultoría y cuándo terminaría. Si ustedes se fijan, está propuesto de noviembre a marzo de 2023. No es muchísimo tiempo, son unos 5 meses más o menos para desarrollar este proceso de evaluación, que es bastante grande, y aquí al último pues deja como, es decir, dónde se puede enviar la propuesta, ¿no? Los medios de contacto. Y con esto, bueno, pues acá ya terminamos con el ejemplo. Quiero contestar la pregunta de Tania antes de irnos al trabajo en equipos. Y me pregunta Tania, bueno, nos pregunta, ¿los antecedentes se ponen en la organización de la organización en general, como en el ejemplo, o del proyecto en específico? Creo, Tania, que los puedes plantear como en el ejemplo, los antecedentes de la organización, es decir, quiénes somos, por qué hacemos esto, por qué trabajamos en este proyecto, y ya luego en la descripción del proyecto, pues ahí podemos desarrollar un poco más ese contexto y esos antecedentes del proyecto en sí mismo. Entonces son como dos momentos. Primero tenemos que presentar quiénes somos, es decir, por qué hemos desarrollado este tipo de proyectos, es decir, cuál es nuestro objetivo, nuestra visión, nuestra misión, todas estas cosas como grupo de trabajo, como organización, ya sea de la sociedad civil o cualquier otra, y después ya en la descripción del proyecto en específico, pues nos metemos ya lleno, ¿no? A hablar del proyecto y explicar cómo elaboramos, cómo creamos, de dónde surgió la organización del proyecto y cuáles son todas estas características que tiene el proyecto en sí mismo.
espero que pues te ayude. Ok, y nada más quiero checar otros mensajes que hay acá. Ah, ok, bueno. Entonces, para esta segunda parte, yo les decía, ¿no? Vamos a desarrollar un ejercicio práctico a partir del trabajo en equipos, como ya desarrollamos en la sesión 2, así tenemos un poquito ya de experiencia en este tipo de trabajo. Y lo que vamos a hacer, bueno, vamos a presentar dos materiales. En un primer momento les quiero presentar un video, y este video, que es un video cortito de unos 3 minutos con 10 segundos más o menos, va a ser el contexto a partir del cual vamos a trabajar, ¿no? Es decir, vamos a pensar sin meternos a analizar a profundidad qué le falta al video. Eso lo van a elaborar ustedes a partir de su creatividad en el trabajo en equipo. Ustedes a partir del diálogo van a ir construyendo, pero la idea es que creemos en el trabajo en equipo, como hacía Gerardo en su momento, ¿no? Como pensar en el nombre de una organización en función de ese contexto que nos está brindando el video, y vamos a trabajar con un formato que le voy a pedir a Gerardo que por favor nos los comparta a través de acá del chat del Zoom, para que ya luego que nos vayamos a equipo, ustedes lo puedan descargar y la persona que sea designada como coordinadora, y pues, igual vamos a tener una persona coordinadora, una persona que va a estar designada para llenar el formatito, puede ir escribiendo todo lo que surja en el diálogo. Y la idea es que veamos el video. Este nos va a servir de contexto para pensar en un proyecto y a partir de ese proyecto crear unos términos de referencia. Sabemos que este tipo de talleres y trabajo en equipo suele ser muy rico. Nos encantaría estar muchas horas platicando, etcétera, pero vamos a tener aproximadamente unos 40 minutos para el trabajo en equipo, entonces sí les pediríamos que lo aprovecharan muchísimo, y si no logran terminar de llenar el formato completo, porque pues es muy amplio, ¿no? Hemos visto que es muchísimo trabajo esto de hacer los términos de referencia, pero que al menos vayan dejando ideas de que les surjan a partir de ir viendo como los momentos o cuáles son los puntos importantes de los términos de referencia. Ese sería el ejercicio. Igual, cualquier duda, tanto Bernardo, Gerardo como yo, vamos a estar entrando a los equipos, apoyándoles, viendo si hay alguna duda, también pues, escuchando, ¿no? Un poco su diálogo, y va a haber, después de los 40 minutos de trabajo, va a haber un momento para que la persona que coordinó el equipo pueda hablarnos, ¿no? De cómo fueron creando esos términos de referencia, si pueden hacer lectura del documento que vayan creando. Y al final, de la misma forma que hicimos en la sesión 2, les vamos a pedir que nos los envíen por correo electrónico al correo de proyectos sociales que ustedes ya tienen, que nos los envíen para nosotros ir guardando registro de esta actividad, incluso que les quede también a ustedes para seguirlo pensando, ¿no? Que lo puedan socializar con sus compañeros, compañeros de equipo. Su niñez está en riesgo. Su inocencia puede ser vulnerada. Consume esto, que eso te soluciona los problemas. La droga es muerte, muerte y muerte. Él le daba plata y el señor le daba un sobrecito con esas cosas y las consumía. Unos viejitos se ponen a estar afuera vendiendo eso. Mucha gente se pierde en eso y no hay nadie quien lo salve. Un primo mío y el amigo de mi primo. Yo casi pierdo un ser querido por eso, mi tío Oscar. Todas las cosas pocas que nosotros tenemos en nuestra casa, él las vendía. Y estaban consumiendo más y más hasta que se mueren. El microtráfico crece aceleradamente en las escuelas y colegios de Guayaquil. Desde el año 2013 hasta junio del 2014 se registraron 309 casos. Esa cifra sigue aumentando. Mediante un programa integral de prevención, el CDC, Centro de Desarrollo Comunitario, desarrolla en niños, padres y profesores una conciencia sobre la importancia de la prevención y acción oportuna contra el uso de drogas. La edad más crítica para el inicio del consumo de drogas es 12 años. Conmigo yo negaba, como eso ya estaba así, ya pues escogí consumir. Era la primera vez. Y a veces siente que nada le afecta. Cristian vive en Bastión Popular,
uno de los asentamientos de la zona norte de Guayaquil que sobrepasa los 500.000 habitantes. Es en esta zona que el CDC desarrolla su programa de prevención, implementando estrategias orientadas a fortalecer los valores en los niños para que sean capaces de responder asertivamente en contra de las drogas. El 26.86% de los estudiantes tienen acceso a las drogas en la misma escuela y en sus cercanías, consumiendo drogas como marihuana, cocaína, pasta base de cocaína y heroína. Quiero comprar, va a comprar porque en los colegios venden. En los colegios hay microtraficantes adentro y afuera. Hay de $2, de $3 y de $5. Y el gramo de $17. Al proporcionar una adecuada formación y educación preventiva contra el consumo de drogas a través del deporte, el arte, el teatro o la danza, reduciremos al menos 80% del involucramiento de niños en el consumo de drogas. El proyecto busca prevenir y educar a 300 niños y unos 200 adultos, 100 padres, 70 profesores y 30 familias de los alrededores del centro educativo. Tienen que decirle a los padres en el problema que están para que nos ayuden. Estos niños tendrán la oportunidad de tener un mejor futuro y poder retransmitir el mensaje a sus compañeros, porque las drogas pueden destruir sus sueños, pueden destruir su vida. Listo. Bueno, ya dejé de compartir. Este es el video que pues nos está dando información. Bueno, yo creo que ahí hay información relevante sobre datos, sobre cifras, de cómo se mueve el contexto en esta comunidad en específico, y la idea es que le pedí a Gerardo, les dejo por acá también en el chat el link para el video en YouTube. Es un video cortito, si ustedes quieren, ya que estén dentro del equipo, lo pueden volver a ver pues ahí habla de estrategias, etcétera. Entonces, que les sirva como sacar información. Y la idea es que este es el proyecto que estamos trabajando, ¿no? El que está en el video. Y a partir de ahí vamos a crear unos términos de referencia en el formato que ya tienen a la mano, a partir del trabajo en equipo, es decir, del debate en equipo. Y vamos a tener, ya les decía, 40 minutos aproximadamente para ello. Ok, súper. Sí, pues estuve en varios equipos y la verdad necesitaríamos como muchísimo más tiempo para trabajar en esto, porque además las ideas son muchas, son muchas experiencias interconectándose y sugiriendo ideas. Entonces sí, es solo un ejercicio, ¿no? Para ir pensándolo. Es el reto como de este tipo de trabajos. Entonces, no me quiero extender porque ya vamos cortos de tiempo, pues nos queda otra actividad pendiente. Entonces, pasaríamos a la exposición de los equipos, bueno, más bien como a la lectura del documento que fueron creando. Son 5 equipos y pudiéramos dejarlo a que levante la mano quien quiere empezar. Vamos a tener aproximadamente unos 5 minutos por equipo para platicar, ¿no? De qué pasó ahí en el trabajo colegiado. Entonces, bueno, ya Begoña levantó su manita, entonces le damos la palabra. Gracias. Pues nosotros estamos en el equipo 2 y avanzamos esto. El nombre de la organización sería el que sale en el video. El programa, como lo llamaron ahí, de prevención y acción oportuna ante el inicio de consumo de drogas en la colonia Bastión Popular o sea, lo que estaba ahí ubicado, ¿no? Y el antecedente del proyecto, o lo que pusimos como antecedentes del proyecto, lo que relatan es el aumento del consumo de sustancias entre estudiantes, venta de sustancias dentro y alrededor de las escuelas, marihuana, cocaína, pasta base y heroína. El dato que ofrecen es que entre 2013 y junio de 2014 se cuantificaron 309 casos entre estudiantes de secundaria de consumo y que sigue aumentando, y se identifica que la edad crítica de consumo son los 12 años. El proyecto que se va a desarrollar busca prevenir y educar a 300 niños y 200 adultos, que son padres de familia y docentes, 30 familias de alrededor en total, para responder asertivamente contra la oferta de drogas mediante actividades deportivas, teatro, arte y danza. El objetivo de la evaluación es realizar una evaluación de resultados para confirmar si se alcanza el propósito de reducir el 80% del consumo con la intervención diseñada.
identificar si fue posible sensibilizar a la comunidad hacia el riesgo de consumo e integrar una genuina comunidad. Conocer si la intervención logra que la población se apropie de las alternativas propuestas para hacer frente al riesgo de consumo de sustancias, teatro, danza, deporte y arte, que son las alternativas que se proponen en el proyecto. Las preguntas de evaluación, pues quedaron por hacerse. Esta, creo que, bueno, no, estábamos en ese punto, ahí nos quedamos. Serían grupos focales, unos de menores y otros de personas adultas, sobre todo padres de familia y docentes, una evaluación cualitativa, haciendo entrevistas a profundidad y estudios de caso, y otra evaluación cuantitativa con encuestas y un diagnóstico al inicio y al término. Y hasta ahí llegamos. Es todo. Ok, muchas gracias Begoña por compartirnos. Me parece súper bien, pues es algo que habría que continuar trabajando, ¿no? Para seguir avanzando en los términos de referencia y pues justo en esta parte de la metodología que se quedaron sería como una propuesta de métodos mixtos, ¿verdad? Como un enfoque mixto para poder recopilar la información. Ok, muchas gracias. Igual les vamos a pedir que al último, ya terminando la sesión, nos envíen este documento llenado con los datos de los integrantes y todo al correo del proyecto. ¿Alguien más que quiera levantar su mano, por favor, para platicar de qué? Nosotros. Ok, perfecto. Fernanda, ¿verdad? Sí, deja comparto pantalla. Ok, y nos dices en qué equipo eran. Según yo somos del equipo 1. Espero que... ¿Sí, no equipo? Bueno, pues estuvo coordinado el compañero Carlos Ponce, aquí están los integrantes del equipo. Como nombre de la organización tenemos Renacer Evaluación y Prevención. Nombre es Prevención de las Acciones a través de las artes y el deporte en escuelas. Aquí principal fue en la Escuela de Guayaquil. Estuvimos ahí como un momentito de discusión y en parte de, como contexto fue comunidad de 500,000 habitantes, la comunidad de Guayaquil de 500,000 habitantes, donde ha crecido el microtráfico de drogas, que es marihuana, pasta base, cocaína y heroína. Se realiza una intervención en la comunidad escolar donde el objetivo es evaluar 300 niños, donde el 26.86% tiene acceso de sustancias dentro de la misma comunidad escolar. El costo por dosis es entre 2 y 3, incluso hasta $5, y 1 gramo tiene un costo de $17. La edad de inicio de consumo pues ha disminuido y ya comienza desde los 12 años. Parte de descripción igual es la prevención del consumo de drogas a través del arte en la escuela, no menciona así como el nombre de la escuela, bueno, pero de la comunidad de Guayaquil, y como supuestos es a través de la promoción de las artes y el deporte, y el fortalecimiento en valores, es posible disminuir el consumo de sustancias en la población estudiantil de Guayaquil. Y otro que nos pareció muy importante es que las autoridades escolares y padres, madres, tutores, familias se involucren en el proyecto de intervención, incidiendo en una disminución de consumo. Eso hasta donde pudimos llegar. Creo que todo el equipo fue también aportando pedacitos para poder ir llenando todo el documento, pero bueno, íbamos por orden hasta aquí. No sé si el equipo quiera comentar algo más. Creo Sí, que engloba todo. Igual si, por ejemplo, no lograron llenar el resto, pero pues se quedaron con ideas, pues también las pueden platicar, ¿no? Tenemos unos 5 minutos por equipo, porque sí, pues la parte esta de crear el contexto y toda esta parte del diagnóstico, pues se roba muchísimo tiempo, más que no estamos apropiados de toda la información, pero la idea fundamental es como ir pensando cómo evaluaríamos ese proyecto, ¿no? En qué momento y bajo qué criterios. Ok, sí está bien. Gracias. Ok, ¿alguien más? Yo voy a compartir la pantalla. Bueno, nosotros tomamos como referencia el video que plantea el documento. Pues ahí desarrollamos un tema hipotético en los nombres. En el contexto eran juventudes en comunidad urbana. La razón de ser pues es evaluar un programa de intervención en materia de prevención indicada. Y en descripción del proyecto pues tenemos prevención a jóvenes, familiares y maestros en planteles educativos. Los tiempos y las participaciones únicamente nos dieron para puntualizar y generar como
ciertos puntos que después habría que redactar y robustecer. Tenemos como objetivo de la evaluación, el propósito es evaluar los resultados de la intervención en prevención de consumos psicoactivas con el objetivo de medir la efectividad de la intervención. Entonces ya delimitamos qué tipo de evaluación y en qué tiempo queremos realizarla. Tomamos como referencia las preguntas del documento del inicio de la sesión, las que están en el criterio de resultado. Lo que realizamos fue una adaptación porque las preguntas tenían población objetiva mujeres y temas de violencias. En las metodologías tenemos claro que tiene que ser mixto, sobre todo porque la mayoría de esas preguntas que son en qué medida o el cómo se responden cualitativamente y lo cuantitativo pues vienen siendo los resultados de los indicadores planteados al inicio del proyecto en cuestión de actividades y en cuestión de número de usuarios, beneficiarios o número de servicios brindados. Los productos esperados, aquí están enlistados los 4, tendremos que darles un poco más de contexto de redacción a cada apartado. Y en las competencias hicimos lo mismo, copiar, pegar, pero a generar una adaptación, hablar únicamente del perfil en materia de prevención. Y hasta ahí fue donde nos quedamos. Ok, muy bien. Carlos, nada más porque me perdí ahí, pues muy bien que pensaron, por ejemplo, ya en el tipo de evaluación que quieren desarrollar según los criterios, ¿y sería una evaluación de impacto o lo pensaron en otro sentido? En evaluación de, sí, impacto, resultados y impacto. Ok, muy bien, muy bien. Ok, y ustedes estaban en el equipo 3, ¿verdad? Yo no recuerdo el número, pero Era el 4. ahí iniciamos. 4, ajá, ok, Gracias. gracias. Entonces nos vienen quedando 2 equipos por ahí. ¿Quién levanta la manita? Tania. Sí, si quieren puede ir mi equipo, que creo que es el equipo 3. Ok. Déjenme proyectar. No. Déjenme ver cómo se llama el documento. No, pero tiene que dar para ejercicio casos. Perdón el ruido que escuchan. Aquí está. No, este es el de no sé qué ven, denme un segundo, perdónenme. Compartir pantalla. Aquí está. ¿Sí ven nombre de la organización, nombre del proyecto? ¿Sí están viendo lo correcto? Perfecto. Bueno, el nombre que nosotros pusimos es igual al del video, el Centro de Desarrollo Comunitario. El nombre del proyecto fue Programa Integral de Prevención. En cuanto a los antecedentes del proyecto, el proyecto se lleva a cabo en una comunidad con alta prevalencia de consumo y condiciones vulnerables de vida, fácil acceso de drogas en la comunidad y los colegios también, y el consumo en edades tempranas, enfocado a niños, padres y maestros de la comunidad, y el programa está orientado a fortalecer valores para responder asertivamente ante el fácil acceso y la oferta de sustancias y el consumo de drogas, como a través del deporte, teatro y danza para reducir el consumo. Aquí en esta parte de propósito, objetivos y alcance, creo que aquí es donde nos tardamos un poquito más diferenciando cuál es el propósito, cuál es el objetivo, y en esta redacción fue que hasta ahí llegamos. En el propósito pusimos asegurar la eficacia del proceso de intervención para saber si es adecuado para la comunidad y poder replicar en otras comunidades. Y como objetivo sería aquí abajo, también el que está en negritas, realizar una evaluación previa a la intervención, durante y posterior a la misma, realizando un análisis de comparación para analizar el cumplimiento de los objetivos, en específico para los participantes de la intervención. Y ahí nos quedamos. Si nos pueden aclarar un poco más esta diferencia entre los propósitos, objetivo y alcance, para nosotros sería muy valioso. Y listo. Claro, claro, claro. Sí, fíjate que yo, bueno, ahorita hablo de esto que me preguntas, de la diferencia entre el propósito, los objetivos y el alcance, pero, por ejemplo, cuando plantean esto de hacer una evaluación antes, durante y posterior para analizar los resultados, bueno, pues yo sé que fue un trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, entre todos, pero
justo porque en otro equipo en el que estaban como en este debate si la evaluación ex ante y la evaluación ex post. Generalmente este tipo de evaluaciones no se cruzan, porque la evaluación ex ante, anterior a la intervención, se da en un momento antes de que se desarrolle todo el proyecto, cuando apenas se está pensando, o cuando una institución más arriba que nosotros nos pide que planteemos un proyecto, que le hagamos una propuesta para un proyecto en una comunidad, para un caso en concreto, ¿no? Para un fenómeno en concreto. Entonces, esa es la evaluación anterior, que generalmente tiene que ver con esta parte de la coherencia, de la pertinencia del proyecto, de la sustentabilidad en el tiempo, para medir, por ejemplo, si el financiamiento que tenemos aplica para ese proyecto, para poder implementar el proyecto. Y la evaluación durante, pues ya está andando el proyecto, ya nos dieron dinero, ya estamos trabajando y vamos a generar casi siempre evaluaciones de procesos, ¿no? Que también se puede realizar ex post, esa evaluación de procesos, separando las etapas de implementación del proceso. Y las evaluaciones de resultados generalmente se hacen al final, porque pues permite trabajar sobre esos resultados, ¿no? Recopilando información acerca de esos resultados, cómo se realizaron, cómo se llegó a ellos a través de la organización en sí misma, es decir, la gente que desarrolla el proyecto, tanto como la población usuaria y beneficiaria, otras organizaciones que han participado. Es decir, yo creo que no nos podemos cansar como de buscar información sobre esto y ver en qué momento está mi proyecto, cuándo me conviene más hacer un tipo de evaluación u otra, o incluso cómo puedo combinar una con la otra, pero salvando algunas diferencias, ¿no? En este sentido. Claro, pudiéramos hacer en la evaluación de impacto, que es una evaluación que se hace posterior, que ya terminó el proyecto, pudiéramos revisar la parte de creación del proyecto, si hubo una coherencia entre el contexto, el diagnóstico, los objetivos creados, pero eso no quiere decir que específicamente sea una evaluación ex ante, ¿no? Según el concepto que se maneja en la bibliografía. Solo quería como aclarar un poco eso para que tengamos también como cierta claridad de qué tipo de evaluación según el momento en que estamos en el proyecto de intervención, ¿no? Y de lo que planteabas, claro, desde la metodología, incluso para la gente que está muy metida en el área de la academia y que se dedica a hacer investigación y todo este rollo, a veces nos es difícil separar esta cuestión de cuál es el propósito, cuáles son los objetivos y cuál es el alcance de la evaluación. El alcance, y voy a empezar por el final, tiene un poco que ver con el tipo de evaluación que voy a realizar, ¿no? Hasta dónde yo quiero llegar y hasta dónde va a llegar esa evaluación. Y el propósito es muy parecido a pensar en el objetivo general. Es decir, en un sentido general, ¿cuál es ese infinitivo? Y cuando me refiero a infinitivo es a aquellas palabras, verbos que terminan en ar, ir, que yo voy a usar para dirigir mi evaluación. Quiero revisar, analizar, contrastar, comparar, medir, todos estos infinitivos que usamos para crear objetivos, ¿no? Y el propósito siempre es mucho más amplio que los objetivos específicos, ¿no? Veíamos en el ejemplo, no sé si recuerdan, que el propósito o el objetivo general era como evaluar los resultados de forma cuantitativa y cualitativa de la aplicación del proyecto de protección internacional a mujeres víctimas de violencia de género. Y luego se desglosan todos los objetivos específicos, ya creando acciones directas sobre los criterios de evaluación. No sé si esto aclara un poco la duda. Creo que es mucho más fácil trabajarlo sobre la práctica en casos en concreto, poniendo ejemplos en concreto, pero sí les invitaría a revisar de nuevo porque el ejemplo que les acabo de dejar para que puedan ver cómo el objetivo general, es decir, el propósito es como un objetivo general muchísimo más amplio y los objetivos específicos son más encaminados a las acciones que quiero desarrollar en la evaluación, mientras el alcance es hasta dónde voy a llegar con la evaluación. Ok, yo solo quiero complementar, a veces en esto que tú dices, Yalidi, por supuesto tienes mucha razón, y a mí lo que me ayuda para poder identificarlo es justo 3 preguntas. El propósito es para qué quiero la evaluación, Ajá. El objetivo es qué quiero de la evaluación, y el alcance es hasta dónde quiero llegar de la evaluación. Ajá. Entonces, con estas 3 preguntas, uno puede
ubicar perfectamente cada uno de estos espacios, ¿no? Okay. Bien, entonces Muchas adelante. gracias. Muchas gracias por complementar y nos queda, creo que solo un equipo por exponer. Adelante, Luis. Sí, muchas gracias. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si nos enfocamos a hacer una evaluación de resultados o de impactos, ¿verdad? Pero la pregunta es, más bien también es evaluar el mismo programa metodológico, es decir, cómo hicieron el programa, ¿no? Porque... Oh, se congeló, no sé si soy yo o... Una cosa es saber si lograron un programa... Disculpa, Luis, ¿puedes repetir la pregunta? Es que se te congeló en un momento. No sé si allá me escuchan, disculpen, Sí, no sé. sí. Ok. Sí, te decía que una cosa es evaluar efectivamente el alcance de los resultados y posterior de los impactos, pero también sería importante evaluar, digamos, la construcción metodológica de su propuesta de programa, ¿no? Porque a veces podemos evaluar algo que no se puede evaluar. Es decir, Ajá. puede ser que en indicadores construyan, ¿verdad? Y que no podamos hacer una evaluación y nosotros ya estamos como pensando evaluar si alcanzaron los resultados sin verificar efectivamente el proceso metodológico de construcción en objetivos, si son coherentes, si son consistentes, si están direccionados, si se construyó o planteó bien la problemática. Digamos, ¿ese es otro tipo de evaluación o ya viene dentro de ese proceso? Es parte del proceso de evaluación, porque yo les decía, es decir, podemos combinar los tipos de evaluación. Y claro, tiene mucho que ver con tenemos que armarnos de los criterios de evaluación como si fuera un arsenal para nosotros. Y los criterios lo que nos va a servir es para plantear estas preguntas concretas. Yo quiero hacer una evaluación de impacto, pero la evaluación de impacto es una evaluación bastante integral, donde no solamente mido los resultados finales y el impacto que generó el proyecto ya después de terminado en la población, sino también cómo se desarrolló todo el proceso, ¿no? Y para eso me sirven los criterios como la pertinencia, la coherencia, que van, como tú dices, directamente a preguntarse, bueno, ¿cómo se creó el proyecto desde sus bases? Porque muchas veces los resultados no fueron los esperados porque la preparación, es decir, todo el trabajo previo a la implementación del proyecto falló, ¿no? Entonces, sí, justo ahí es donde vamos a revisar procesos y para eso nos van a servir los criterios, porque en cada una de las preguntas vamos a ir trabajando sobre el criterio de coherencia, sobre el criterio de pertinencia, sobre el criterio de sustentabilidad, de viabilidad, de eficacia, de eficiencia y finalmente todos ellos también van a contribuir al tema del impacto. O sea, así es como deberíamos pensarlo como un proceso más integral. Ya la dimensión temporal, de qué momento voy a evaluar, es otra cosa. Es decir, también hay que tomar una decisión sobre ello, pero justo por lo que tú estabas planteando, si yo voy a hacer una perdón, evaluación al inicio del proyecto todavía no se ha realizado, pues me va a ser muy difícil saber si fue coherente los objetivos propuestos con el desarrollo del proyecto. No quiero hacerlos más bolas porque divago mucho cuando explico, pero la evaluación que se hace de resultados, o esta evaluación de impacto, tiende a ser la más integral de todos y donde se incluyen las otras formas de evaluación y la mayoría de los criterios. Este tipo de ejercicios a mí me gusta que los hagamos porque es la forma más dinámica de llevar a la práctica, de ir pensando cómo trabajar todo esto, ¿no? Y ya vieron que pensar en la evaluación no es un proceso tan sencillo o tan simple como pensamos, sino es que es todo un proceso de construcción de esta idea y del proyecto en sí mismo. Y justo hacer este tipo de dinámicas nos pone el reto de pensarlo hasta en nuestros propios ámbitos, ¿no? Ay, caray, si cuando yo tenga que hacer una evaluación en mi proyecto, pues va a implicar todas estas cuestiones, todas estas preguntas que nos tenemos que hacer. Y algo que me gustó mucho fue que en los equipos que estuve, ya tienen algunas cosas bastante claras y que, por ejemplo, por ahí pensaban de que los supuestos de la evaluación y del proyecto siempre hay que pensarlos en positivo, ¿no? Entonces, como me gusta ver que tienen como un poco el background del trabajo a realizar. Entonces, aquí estaríamos cerrando la sesión número 5 y toda esta primer mitad de nuestro taller de capacitación y le voy a ceder la palabra a Bernardo porque nos va a presentar la última actividad de la jornada. Ok, muchas gracias Yalili por
participación, tu ponencia. Creo que junto con el ejercicio nos da un panorama particular con respecto a lo que estamos coordinando. Piensen que cada una de las sesiones, es lo que les decía yo, es un paso, y en este paso es justo cómo nosotros podemos plantear nuestra evaluación desde que nosotros como organización estamos pensando la necesidad de hacer esta evaluación, cómo la podemos de alguna manera pensar e empezar a imaginar. Y ya después podemos echar mano de los expertos en el proceso de evaluación, que de alguna manera podrán junto con nosotros implementar una dinámica para llevar a cabo este proceso, ¿no? Y entonces lo que habíamos comentado en algún momento. Y también esto tiene que ver pues con los diferentes recursos. Acuérdense que la evaluación depende mucho de a quién está dirigida, cómo quiero hacer, los objetivos y todo esto que hemos estado haciendo. Entonces, muchas gracias, Yalili, por esto.